Vamos a continuar con la exposición de la primera epístola del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Estamos reflexionando en las instrucciones que el apóstol le dio a Timoteo para poner en orden el caos que estaba imperando en la iglesia en Éfeso. Una iglesia que había sido inaugurada por el apóstol Pablo y en la que había estado enseñando todo el consejo de Dios por un espacio de 3 años. Cuando Pablo pensó que la iglesia continuaría con la línea doctrinal que él puso, partió de Éfeso, obedeciendo al celo misionero que había en su corazón para continuar llevando el evangelio por todo el imperio romano, tal como el Señor se lo había encomendado. Un tiempo después de haber partido de Éfeso, Pablo escribió una carta a esta iglesia elogiando su fe y el amor por todos los santos. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la iglesia había caído de esa fe y de su primer amor. El propio Pablo les había anunciado que eso ocurría cuando se reunió con los ancianos de Éfeso y cuando estaba camino a Jerusalén, y les dijo que de entre ellos mismos se levantarían hombres perversos que arrastrarían a los discípulos detrás de ellos con doctrinas falsas. Y dicho y hecho, eso ocurrió realmente. Los falsos maestros estaban arrastrando a los discípulos detrás de ellos con interpretaciones falsas de la ley del Señor. Había desorden en el culto público. Las mujeres deshonraban al Señor, despreciando la autoridad de los hombres, tanto en el hogar como en la iglesia, y estaban usurpando básicamente el ministerio de los hombres en el liderazgo. Pero además de eso, el problema en la iglesia de Éfeso era que habían algunos hombres procurando el ministerio pastoral con motivaciones pecaminosas. Y por esa razón, Pablo le da instrucciones a Timoteo para que, haciendo uso de la autoridad delegada por el mismo Señor Jesucristo, corrija todos esos órdenes. Ahora es importante notar, hermanos, que una vez que Pablo corrige que las mujeres no deben enseñar a los hombres en la iglesia bajo el argumento del diseño de Dios, él no quiere que piensen que con eso está abriendo las puertas al ministerio a cualquier hombre. No, hermanos. Hay ciertos hombres a los que el Señor llama soberanamente al ministerio pastoral. Y por esa razón, Pablo, siguiendo la línea de orden que Dios quiere para su iglesia, pasa a describir los requisitos para los pastores y diáconos. Los hombres no deben pensar que su anhelo por el púlpito es suficiente. Ese anhelo, cuando viene de Dios, es puesto en evidencia por el amor a la obra del Señor Jesucristo y está libre de las falsas motivaciones que ya hemos examinado en semanas pasadas. El pastor debe pastorear al rebaño de Dios no por codicia, sino voluntariamente. Y el alto énfasis de su labor está en la corrección y prevención del desorden en la iglesia, donde adoramos a un Dios de orden. El pastor debe limpiar a la novia a fin de presentarla como una virgen pura delante del Señor Jesucristo, que por cierto ya está esperando en el altar. Entonces ese es el contexto del pasaje que hoy vamos a continuar estudiando, que tiene como objetivo que la iglesia conozca, sepa a ciencia cierta lo que se necesita acerca de la ordenación de pastores y los requisitos que Dios presenta para los hombres que anhelan o aspiran este ministerio. Así que lean conmigo una vez más, hermanos queridos, 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 7. Dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo, pues, debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso,
que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, hermanos. Señor, queremos darte gracias por esta mañana, porque una vez más nos hemos podido reunir como tu iglesia. Hemos podido elevar nuestras oraciones, exaltar tu nombre por medio de cantos y alabanzas, reconociendo que solamente tú eres digno de toda adoración y alabanza, Señor. Te agradecemos por recibirnos. Te agradecemos por habernos dado la justicia de tu Hijo para que podamos presentarnos delante de ti, Señor. Gracias por la gran obra de tu precioso y amado Hijo. Te amamos, Señor, porque tú nos has amado primero. Y te pedimos humildemente esta mañana que tú abras nuestros ojos a las maravillas de tu palabra y que por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, podamos entender las preciosas gemas que hay en tu Evangelio. Concédenos, Señor, contemplar tu gloria en tu palabra. No permitas, Señor, que nuestra mente divague, que los afanes de este mundo nos distraigan. No permitas que Satanás, Señor, sople pensamientos pecaminosos en este tiempo. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra dé fruto en nuestra vida. En el nombre precioso de tu Hijo te pedimos esto. Amén. Bien, vamos a examinar nuestro texto, hermanos, en base a los dos puntos que están en nuestro bosquejo. En primer lugar, vamos a ver la buena obra que el pastor debe hacer y en segundo lugar, la irreprochabilidad del pastor. Una vez más les anuncio que nos vamos a detener en los dos primeros versículos de nuestro texto, hermanos. No tenemos el tiempo para extendernos. Es increíble toda la riqueza que podemos encontrar nada más en uno o dos versículos, hermanos. Así que espero que nos deleitemos en la palabra del Señor esta mañana. Empecemos con la buena obra que el pastor debe hacer. Versículo 1 dice: palabra fiel es esta. Si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Ya hemos reflexionado en semanas pasadas sobre las motivaciones incorrectas, el dinero, el prestigio, la envidia y el poder. En este punto vamos a examinar un poco más sobre el trabajo del pastor. Aunque ya hemos visto en las semanas pasadas algunas facetas de este trabajo, lo primero que vimos, por ejemplo, es la labor que el pastor tiene de guiar a la iglesia con la autoridad que le es delegada por el Señor, corrigiendo y previniendo el desorden en la iglesia. Recordemos una vez más que el problema subyacente a todos los demás problemas en la iglesia de Éfeso era el conflicto entre la autoridad y la rebeldía. Eso es lo que vimos la semana pasada, si recuerdan. El problema en Éfeso, hermanos, no solamente eran los doctores de la ley que distorsionaban la santa ley de Dios, sino también las mujeres que rechazaban la autoridad y los hombres que querían acceder al ministerio con aspiraciones equivocadas. En suma, todos querían hacer lo que bien les parecía. Ahora, estudiando este texto, por supuesto que este asunto de que cada uno quería hacer lo que bien le parecía, me hizo recordar a ese periodo oscuro que vivió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, justamente en la época de los jueces. Jueces 21-25 dice que una característica de ese tiempo era precisamente que cada uno quería hacer lo que bien le parecía porque no había rey en Israel.
Ahora, hermanos, esa es una realidad en nuestro tiempo también. El ser humano quiere hacer lo que bien le parece. La raíz de todos los males en la humanidad es la rebelión ante la autoridad de Dios y ante las autoridades que Dios delega en el resto de sus criaturas, en las distintas esferas de la sociedad. Ese era el problema de fondo en la iglesia de Éfeso. Y como hemos visto, es debido a ese conflicto entre la autoridad y la rebelión que hay un fuerte énfasis en Timoteo para que él como pastor corrija todo el desorden que había en la iglesia. Timoteo debería ser un guardián del orden que Dios quiere en su iglesia, y la razón teológica para hacer esto, hermanos, es que Dios es un Dios de orden. Ahora ya sabemos que en la caída, el shalom de Dios que existía en el jardín del Edén, con el que creó en un principio todas las cosas, fue roto. La paz y armonía que Dios diseñó para sus criaturas se rompió, el caos y la anarquía destrozaron el orden de Dios, pero Dios prometió que todas esas cosas rotas no quedarían así definitivamente, sino que un día enviaría a su Hijo para arreglar todas las cosas que fueron rotas y desordenadas. El Evangelio dice que todo está siendo restaurado por medio del Señor Jesucristo. Es por medio de su persona y su obra que Dios está reconciliando consigo mismo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como en la tierra. Es por medio de Dios, por medio de Jesucristo, que la redención pasa a ser el reordenamiento de todo lo que está desordenado. La redención no es otra cosa que traer orden al caos y anarquía que reinan en la humanidad. Es por eso que Timoteo y Tito reciben la instrucción de corregir ese desorden en las iglesias. Y ese desorden se corrige nada más con la predicación del Evangelio. Ahora dijimos la semana pasada que cuando el pastor trabaja poniendo orden en su iglesia, está limpiando el vestido de la novia del lodo del pecado para presentarla como una virgen pura delante del Señor Jesucristo. Ahora, lo que necesitamos hacer esta mañana, hermanos, es seguir ampliando nuestro concepto respecto a la labor pastoral. Necesitamos tener un panorama claro respecto a esto, porque muchas veces nuestro concepto del pastorado está generalmente influenciado por la cultura en la que vivimos. Así que veamos un poco más del trabajo del pastor, precisamente a través de la metáfora que la palabra de Dios usa para los hombres que están llamados a conducir la iglesia. En primer lugar, debemos entender que el contexto de donde surge esta metáfora es del estilo de vida campestre y ganadero del pueblo de Dios. El pastor básicamente es un pastor de ovejas. Y este oficio, dice la Biblia, que se remonta hasta Abel, de quien se dice que era pastor de rebaños. Muchos hombres de Dios en el Antiguo Testamento fueron pastores. Tenemos, por ejemplo, a Abraham, Jacob, los patriarcas y Moisés. Todos ellos fueron pastores de ovejas. Y ese es el oficio que Dios usó para enseñarnos preciosas realidades espirituales respecto a la persona de Dios. Es por eso que en diversos pasajes del Antiguo Testamento Dios aparece como el pastor de su pueblo. Por ejemplo, el Salmo 80 dice que el salmista puede ver a Dios como el pastor de Israel que pastorea a su pueblo desde su trono. Y hermanos, noten que esta idea sobre el pastoreo, por supuesto, está muy ligada a la autoridad de Dios como rey de su pueblo. Y es por esa razón que la figura de pastor se aplica a los líderes del pueblo de Dios, en quienes el Señor delega su autoridad para gobernarlos. Tal fue el caso, por ejemplo, de Josué, quien fue designado como pastor de Israel cuando sucedió a Moisés antes de entrar a la tierra prometida. El libro de Números, capítulo 27, dice: y el Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista
de ellos. Posterior a la partida de Josué, Dios designó a los jueces como pastores de su pueblo. Pero de todos los líderes o pastores del pueblo de Dios, David, sin lugar a dudas, es el ejemplo más sobresaliente, porque dice el segundo libro de Samuel, que Dios le dijo a David: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. El Salmo 78 reconoce que Dios escogió a David su siervo, lo tomó de los apriscos de las ovejas, y dice el salmista que David pastoreó al pueblo de Dios según la integridad de su corazón y los guió con la destreza de sus manos. Entonces es un poco lo que vimos hace un par de semanas en el Salmo 23, si recuerdan. David escribió este salmo desde su experiencia como pastor de ovejas. Y dijimos al estudiar este salmo, hermanos, que básicamente hay tres cosas que el pastor hace con sus ovejas. En primer lugar, protegerlas; en segundo lugar, alimentarlas; y en tercer lugar, guiarlas. Ahora, obviamente, David está escribiendo un trabajo que es eminentemente físico. Pero, como estamos hablando de que el uso de esta palabra es una metáfora, no solamente se aplica al pastor, sino también a las ovejas. Y como el pueblo de Dios, la labor de proteger, alimentar y guiar se traslada también al campo espiritual. Esa es la manera en que se aplica la metáfora en el Nuevo Testamento, identificando al Señor Jesús como el pastor de su pueblo. El capítulo 10 del Evangelio de Juan explica que Jesús es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Ahora, la pregunta aquí, hermanos, es que ¿acaso el Señor Jesús llevó a sus discípulos a comer pastito y a tomar agüita en los arroyos por las tierras de Palestina? ¿Verdad que no? Es una metáfora, eminentemente es una metáfora. Entonces, ¿cómo es que Jesús pastoreó a sus discípulos? Pues con la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor mismo dice, por ejemplo, cuando está orando a su Padre en Juan 17. Dice el Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Miren qué precioso es eso, hermanos. Jesús pastoreó a sus discípulos con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que provee protección, alimento y guía para las ovejas. Ahora, cuando el Señor Jesús ascendió al Padre, no dejó a sus discípulos desamparados, sino que les dejó el otro Consolador, que es el Espíritu Santo, para que los siguiera pastoreando con la misma palabra de Dios. De hecho, uno de los pedidos del Señor Jesús cuando le ora a su Padre en Juan 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que lo básico que necesitamos entender, queridos hermanos, a la hora de entender el trabajo del pastor, es que el pastor debe alimentar al rebaño de Dios con su palabra. No con su carisma, no con sus iniciativas o creatividad, ni con nada que no sea más que con la palabra de Dios. Cuando el Señor le dijo a Pedro que pastoree a sus ovejas como prueba de su amor hacia Él, no tenía otra cosa en mente que la palabra de Dios, porque Él mismo es lo que usó para pastorear a sus discípulos. Cuando el Señor Jesús les dio a sus discípulos la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, hermanos, Jesús no tenía otra cosa en mente que la palabra de Dios para que ellos enseñaran y expusieran la palabra de Dios al discipular a las naciones. Ahora, recordemos que para ese tiempo la palabra de Dios se limitaba al Antiguo Testamento. Fíjense, por ejemplo, lo que Pedro hizo apenas el Espíritu Santo fue derramado en el Pentecostés. Pedro fue prácticamente el primer expositor de la iglesia de textos del Antiguo Testamento.
Él predicó a partir del libro de Joel y explicó a su audiencia que Dios estaba cumpliendo las promesas que había hecho en el Antiguo Testamento. Pero lo más importante de la predicación de Pedro es que ese cumplimiento de la profecía de Joel era como resultado de la crucifixión, muerte, sepultura y resurrección y ascensión del Señor Jesús a la diestra del Padre. Ahora es importante señalar que que los discípulos habían vivido en carne propia el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que los evangelios registran la vida y la obra del Señor Jesucristo. Los evangelios son un testimonio de que Dios es veraz y cumplió todas sus promesas por medio de su Hijo Jesucristo. Todo lo que prometió el Señor durante muchos siglos en el Antiguo Testamento por medio de sus profetas fue cumplido literalmente en la vida de su Hijo. Ahora, Lucas 24 nos dice que Jesús enseñó claramente que las escrituras del Antiguo Testamento hablan de Él. Y por esa razón vemos que en el libro de Hechos los apóstoles comenzaron a predicar precisamente de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y que en Él está la consumación del plan de Dios y la revelación final de Dios para toda la humanidad. Entonces, miren cómo es que se formó la palabra de Dios, hermanos. Esto es muy importante. Al Antiguo Testamento se agregan los evangelios, el libro de Hechos, todas las epístolas y finalmente el Apocalipsis. Y todo eso en su conjunto forma parte de la palabra inspirada de Dios que nos muestra de manera inequívoca que Jesús es la persona central a lo largo de todas las Escrituras. Jesús es el centro de la palabra de Dios. Ahora, si el Antiguo Testamento habla de Jesús, el Nuevo Testamento sigue refrendando a Jesús como el centro de toda la revelación de Dios. Los evangelios muestran a Cristo, el libro de los Hechos se predica a Cristo y las epístolas explican el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, el punto de todo esto, hermanos, es que la palabra de Dios muestra a Cristo como la persona más importante desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y la conclusión lógica de todo esto, queridos hermanos, sería que predicar la palabra de Dios es predicar de la obra y de la persona del Señor Jesucristo. Y por esa razón, el apóstol Pablo, cuando escribió su primera carta a los Corintios, dijo que él no quería saber de ninguna otra cosa sino de Jesucristo y este crucificado. Pablo no estaba predicando con palabras grandilocuentes, con elocuencia al estilo de los filósofos grecorromanos. Lo único que quería predicar Pablo era a Cristo y a este crucificado. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que esta es la única esperanza de salvación para todos los pecadores. Pablo tenía esta poderosa convicción, hermanos, porque tenía la certeza de que esa era la única esperanza para la salvación y transformación de los hombres. Ahora, nosotros como iglesia, hermanos, queremos exactamente seguir ese rumbo. El pastor pastorea el rebaño de Dios predicando de Cristo, mostrando la grandeza de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos en nuestra iglesia ese lema. ¿Quién sabe el lema de la iglesia? Predicamos la gloria de Cristo en las santas Escrituras. Ese es nuestro lema como iglesia, hermanos. Precioso, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos seguir los pasos de los apóstoles. Ahora, dice el apóstol Pablo que los predicadores no pueden poner sus ojos y su confianza en sus propias competencias. Dice el apóstol que la competencia viene de Dios y que nosotros somos simples vasos de barro, que no tenemos de nada que gloriarnos, excepto del tesoro que Dios puso dentro de este vaso de barro, y eso es la palabra de Dios. Ahora, el valor, hermanos queridos, no está en el predicador,
sino en la palabra de Dios. ¿Ven lo precioso que es eso? Entonces, esta es la verdad determinante para nosotros el día de hoy. El pastor pastorea al rebaño de Cristo con la palabra de Dios, no con sus experiencias, no con su carisma o talento, no con sus ideas, ni con ninguna otra cosa que no sea la palabra de Dios. La guía que el pastor provee a la iglesia es con la palabra de Dios, es con la palabra de Dios que es la autoridad final para corregir nuestras vidas chuecas. Es la palabra de Dios, la revelación de Dios en la cual conocemos con certeza al Dios vivo y verdadero. Es la palabra de Dios la que da testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios viva y eficaz, hermanos, que nos redarguye, que es como una espada de doble filo que nos penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos y revela los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye para que seamos preparados para toda buena obra en el reino de Dios. Es la palabra de Dios, hermanos, la que nos enfoca en Dios, la que nos hace amar a Dios, la que nos ordena que debemos amar y servir como prueba de que realmente somos hijos de Dios. Es la palabra de Dios la que nos limpia, nos santifica, nos regenera y nos fortalece. La leche espiritual no adulterada para que crezcamos, según Pedro, para la salvación de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es el alimento para nuestras almas. Es la palabra de Dios la que alumbra nuestro caminar. Es la palabra la que sana nuestras dolencias. La palabra de Dios es absolutamente suficiente para cada área de nuestra vida. Es Dios mismo quien afirma todo eso. Ahora, la cuestión de todo esto, hermanos, es si realmente creemos en todas estas cosas. Y este es el punto verdaderamente confrontante. Porque miles y miles de cristianos dicen creer en la palabra de Dios, pero siguen viviendo como si ellos fueran la autoridad definitiva en sus vidas. Muchos que dicen creer la palabra de Dios, siguen imaginándose quién es Dios y no descubriendo a Dios por medio de su palabra. Entonces miren lo terrible que es esto. Muchos que dicen creer en la palabra de Dios no son enseñados, ni redarguidos, ni corregidos, ni instruidos en justicia y no son preparados para toda buena obra. ¿Por qué? Porque no se llenan de la palabra de Dios. Muchos que dicen creer en la palabra de Dios no la atesoran en sus corazones, no meditan en ella. Ahora, aquellos que dicen creer en la palabra de Dios, pero no se alimentan de ella, hermanos, no pueden ser limpiados, no pueden ser santificados, no pueden ser fortalecidos, ni alumbrados, ni sanados. Esa es la gran contradicción en el cristianismo de este tiempo. Y lo terriblemente paradójico es que esas personas que piensan que son cristianos, en lugar de sumergirse y llenarse con la palabra de Dios, acuden a la psicología y a la psicoterapia inventadas por los hombres buscando solución para sus problemas emocionales y espirituales. Los mismos que dicen creer en la palabra de Dios se apoyan en la sabiduría humana para resolver sus crisis emocionales y espirituales. Y al hacerlo, lo que están buscando, hermanos, presten atención a esto, es una salvación psicológica en lugar de experimentar el nuevo nacimiento que es sobrenatural. Ahora, eso es lo terrible de este tiempo. El cristianismo de este tiempo se caracteriza por tener una salvación psicológica y no por haber experimentado el nuevo nacimiento que viene producto de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y vemos en este tiempo que muchos pastores recurren a técnicas de marketing para llenar rápidamente sus iglesias y prometen satisfacción y realización y a eso le llaman pastorear. Hay una cantidad impresionante de predicadores que lo que hacen es un coaching. ¿Saben lo que es un coaching, verdad?
es el método o el arte que te enseña a conseguir tus propios propósitos, a mejorar tu vida. Pero hermanos queridos, eso no es el Evangelio. Eso no es la palabra de Dios. Y muchos que dicen ser cristianos prefieren un púlpito ocupado por un predicador con una nariz de payaso. Eso es lo que muchos buscan en un púlpito. Ahora, un predicador con una nariz de payaso, hermanos, es todo menos irreprensible. Menos irreprensible. Ahora, de eso vamos a hablar en nuestro segundo punto, la irreprochabilidad del pastor. Dice nuestro texto, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo, pues, debe ser irreprochable. Hermanos, esto es sumamente importante que entendamos. Dice Pablo, es bueno que un hombre anhele el pastorado, siempre y cuando ame la obra del Señor. Pero, es aquí que aparece esta palabrita, pero, esto pero funciona como un freno seco en la carrera de los hombres, hermanos. Es como un semáforo rojo para los hombres que aspiran al ministerio. Ahora ya vimos en el capítulo 2 que el apóstol pone límites al ministerio de la mujer dentro de la iglesia y de la familia, en base al diseño de la feminidad, en base al diseño de Dios. Las mujeres no pueden ser predicadoras o pastoras, dice Pablo, en la iglesia. ¿Por qué? Porque eso desordena el diseño de Dios para su iglesia y para su creación. El ministerio pastoral, dice Pablo, está limitado a los hombres. Ahora, hermanos, esa no es una iniciativa del apóstol Pablo. Muchos ven al apóstol Pablo como si fuera un machista, pero lo hacen a la luz de la cultura pagana de este tiempo, no a la luz del diseño maravilloso de Dios para sus criaturas. Entonces Pablo, para comprobar de que esta no es una iniciativa suya, lo que hace es recurrir a la autoridad del Génesis para demostrar que Dios creó al hombre y a la mujer y los hizo con un diseño particular a cada uno de ellos. Y hermanos, esto es lo que necesitamos repetir continuamente. Los hombres y las mujeres fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, por lo cual tenemos una dignidad e igualdad como criaturas. Y al mismo tiempo, Dios nos hizo para efectuar tareas distintas, con distintos roles. Estos roles son complementarios, no se superponen el uno al otro. En el diseño de Dios, hermanos, hay perfección y complementariedad. No hay confusión de roles. Recordemos que es el pecado el que trae el desorden y el caos a la creación de Dios. Y como estamos viendo a lo largo de nuestro estudio de Timoteo, la iglesia de Éfeso estaba sufriendo precisamente el desorden y caos que trajo el pecado. Ahora quiero reiterar aquí lo que dije en la introducción. Hermanos, necesitamos notar que una vez que el apóstol Pablo prohíbe a las mujeres enseñar a los hombres en la iglesia bajo el argumento del diseño de Dios, él no quiere que con eso pensemos que está abriendo las puertas del ministerio a cualquier hombre. No, hermanos. Pablo está desarrollando el argumento del orden que Dios quiere para su iglesia y en ese sentido lo que está diciendo con este pero es que no todos los hombres están llamados al ministerio del oficio pastoral. Y por esa razón, Pablo pasa a describir los requisitos que un hombre que anhela el pastorado debe tener para acceder a él. Entonces, lo que es notable es que con esta palabrita pero, Pablo también está poniendo límites a los hombres. Ahora, luego de decir esto, hermanos, el apóstol pone un énfasis, un enorme cartel en el camino de los hombres que dice irreprochable, irreprensible. Hermanos, esta es una palabra que pone una vara extremadamente alta para todos los hombres. Ahora, por eso necesitamos entender lo que significa esta palabra irreprochable. Y hermanos,
Irreprochable, por si acaso, no significa sin pecado. No significa sin pecado. Es bueno entender esto porque muchos creen en la iglesia que los pastores no pueden pecar. Ahora, cuando la gente piensa que los pastores no pecamos y estamos glorificados, ¿saben qué significa eso? Cerrar los ojos, no solamente a la realidad del pecado, hermanos, sino también a la doctrina bíblica del pecado y del hombre. La Escritura dice que todos los hombres somos pecadores y que hemos sido redimidos por gracia por el Señor Jesucristo. No significa entonces que irreprochable es sin pecado. No significa que somos glorificados. La próxima semana vamos a ver lo que es irreprochable en el sentido positivo, pero por hoy vamos a ver lo que no es irreprochable. Entonces, irreprochable, hermanos, no significa que los pastores somos perfectos, pero Dios en su maravillosa soberanía usa a hombres imperfectos para gobernar y guiar por medio de ellos a su iglesia. Y hermanos, eso es lo que vemos que Dios está haciendo desde muy antiguo. Si vemos a Abraham, Jacob, Moisés, los jueces, los reyes, los sacerdotes, los profetas y todos los hombres que Dios usó como pastores de su pueblo, ¿saben qué encontramos? Que ninguno es irreprochable, que ninguno es perfecto. Todos estaban tan infectados por el pecado como tú y como yo. Absolutamente todos. Ahora pensemos por un momento en Moisés, de quien se dice que no hubo en Israel otro profeta igual a él. Hermanos, el liderazgo de Moisés en el pueblo de Dios realmente fue incomparable. No hubo otro que hablara con Dios cara a cara. Dice la Escritura que Dios se comunicaba con Moisés como si fuera un amigo, cara a cara. La experiencia de Moisés realmente fue formidable. Desde su encuentro en la zarza en el monte Sinaí hasta el monte Nebo en que Dios le hizo mirar la tierra prometida, la experiencia de Moisés, hermanos, fue incomparable. No hay otro hombre que pudo vivir esa experiencia con Dios. Y aún cuando Moisés sabía que Dios respaldaba absolutamente su ministerio, él tuvo momentos de debilidad y frustración. Tanta era su frustración que un día le dijo: Dios, ¿por qué no me matas? No soporto más a este pueblo. ¿Y qué pasó? Moisés no fue irreprensible. Y hermanos, ni hablar cuando golpeó la roca en el desierto. Luego vemos en la historia al gran rey pastor de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios, un adorador nato, un adorador que amaba a Dios entrañablemente. Él compuso la mayoría de los salmos que están en nuestras Biblias. No hubo en Israel otro adorador como David. ¿Pero David fue perfecto? Absolutamente no, hermanos. David falló como pastor del pueblo de Dios, especialmente cuando pecó con Betsabé. Ahora miren esto. Lo que fue un accidente en la vida de David como pastor de Israel pasó a ser la regla en todos los pastores que gobernaron el pueblo de Dios después de él. Y ahí encontramos a Salomón, el rey más sabio que Israel conoció. Comenzó tan bien, pero cuán profunda fue su caída, y en lugar de pastorear al pueblo de Dios hacia una adoración genuina, lo que hizo fue conducir al pueblo de Dios hacia la idolatría. Y después de Salomón, casi todos los reyes en Israel, a excepción de Josafat, Josías y Ezequías, reyes de Judá, fueron todos perversos. Los reyes de Israel, hermanos, todos, absolutamente todos perversos. De los sacerdotes y levitas, ni hablar, porque la corrupción era típica de ellos. Así que lo que nos queda es ver un poquito de los profetas de Dios. Ahí tenemos a Elías, que después de hacer milagros en medio de la hambruna y en tremenda hazaña frente a los sacerdotes de Baal, luego de eso
vemos que se deprimió hasta la muerte y quiso morir. Luego vemos a Isaías, a quien el Señor llamó a un ministerio que nunca dio frutos. Isaías predicó por más de 50 años, pero el pueblo nunca entendió, nunca se convirtió. Los nombres de los hijos de Isaías, hermanos, son una ilustración del juicio de Dios sobre este pueblo que nunca se convirtió. Isaías pasó a engrosar la larga lista de mártires de siervos de Dios. Lo mataron a cerrado. ¿Y qué decir de Jeremías? El profeta a quien Dios llamó desde el vientre de su madre. El mismo Señor le dijo que todo su ministerio estaría marcado por una feroz oposición. Un ministerio que duró 41 años. Jeremías fue perseguido, fue azotado, fue encarcelado. Él fue llamado el profeta llorón, porque su profecía fue tan dura, pero tan dura, que él también deseó no haber nacido. Entonces vemos que en todos estos hombres había debilidad. Luego tenemos a Ezequiel, que fue llevado cautivo a Babilonia. Cuando su mujer murió, Dios le prohibió que llorara la muerte de su mujer. ¿Ven eso? Dios le dijo que su ministerio estaría lleno de dificultades y sufrimiento. Dios le dijo, escuchen esto, hermanos, tú eres para ellos como una canción de amor de uno que quiere oír una voz hermosa y toca bien un instrumento. El pueblo oye tus palabras, pero nunca las va a poner en práctica. Así que, ¿qué vemos en la persona de Ezequiel? También frustración y sufrimiento. Todos estos siervos no fueron invulnerables ni perfectos, hermanos. Tuvieron sus grandes luchas y el desánimo invadió sus corazones. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos a otro gran profeta que era Juan el Bautista. Pero cuando él es encarcelado, él duda de la identidad de Jesús. Y hermanos, él fue testigo de cómo el Espíritu Santo descendía sobre Jesús en el día de su bautismo. Y aún así dudó. ¿Por qué? Porque también era un hombre débil. Por supuesto, debemos también mencionar al apóstol Pablo, que sufrió lo indecible por las iglesias, pero particularmente por la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto le partió el corazón a Pablo, lo descalificó, lo criticó severamente, su carácter con calumnias, decían que él no era un buen predicador, que su presencia era desagradable, que no tenía autoridad y cosas así. La frustración de Pablo fue tan grande que nunca más quiso volver a la iglesia en Corinto. ¿Sabían eso, hermanos? En 2 de Corintios capítulo 2, él dice que no va a volver más. Ahora, el punto de todo esto es que irreprensible no significa perfecto y sin pecado. Hermanos, los siervos de Dios somos hombres de carne y hueso y todos tenemos fallas y nos podemos dar por vencidos. Pero es Dios quien soberanamente gobierna su iglesia por medio de pastores imperfectos, débiles y falibles. ¿Y saben qué? Lo hace para su propia gloria, para que ninguno se pueda gloriar en sí mismo. Si alguien se puede gloriar en sí mismo, entonces debe gloriarse en el Señor Jesucristo, hermanos, y en nadie más. Es Cristo desde su trono celestial que usa hombres comunes y corrientes para guiar, proteger y alimentar a su pueblo con su palabra. Ahora, ese es el principio de la irreprochabilidad del pastor, hermanos. Nada más que el principio. Guiar al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Esa es la labor del pastor. Esa es la prioridad máxima en la vida del pastor. Pensemos por un momento lo que pasó en la iglesia primitiva. La iglesia creció con la predicación del Evangelio, se multiplicó tan rápidamente
que empezaron a haber necesidades en el pueblo de Dios. Habían necesidades físicas que satisfacer y todo el mundo acudía donde los apóstoles y querían que los apóstoles se volvieran locos trabajando, sirviendo las mesas. ¿Qué dijeron los apóstoles? No es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Hermanos, noten que en la mente de los apóstoles había una prioridad innegociable en el ejercicio de su llamado pastoral: la oración y el estudio de la palabra. Ahora, hermanos, noten que eso choca con el concepto popular que muchos tienen del trabajo del pastor. Muchos cristianos creen que el pastor tiene que ser un visitador, el que tiene que ocuparse de la administración de la iglesia, de la logística, de cambiar los focos, de resolver que todas las cosas estén bien ordenadas en la iglesia y cosas así. Por supuesto, cargar con la culpa cuando las cosas no funcionan mal, no funcionan bien en la iglesia. Pero, hermanos, el capítulo 6 de Hechos dice que hay otras personas y otros ministerios que se tienen que ocupar de estas cosas, y estos son los diáconos. Claro, más adelante vamos a hablar de los diáconos, cuando lleguemos al texto que habla de ellos, pero por ahora debemos ver este asunto de ser irreprochable y que está primeramente relacionado con el deber prioritario del pastor de dedicarse a la oración y a la palabra, al estudio de la palabra. Ahora, hermanos, es importante recalcar que el pastor es uno más de entre los miembros de la iglesia de Cristo. La única diferencia es que los pastores tenemos una función distinta. Todos somos iguales en el rebaño de Dios. La única diferencia es que tenemos una función distinta. Y esta función tiene que ver con la oración y la predicación fiel de la palabra de Dios. Y hermanos, cuando un pastor está haciendo eso, está cumpliendo con una letra dentro de esta palabra tan grande que es irreprochable. Hermanos queridos, si yo no estuviera en la semana estudiando la palabra de Dios, orando por ustedes, ¿saben qué es lo que yo sería? Un inmoral. Sería absolutamente reprochable, descalificado para el ministerio de la predicación de la palabra. Ahora, en todo esto, hermanos, es extremadamente importante que cada miembro en la iglesia reconozca su lugar, su función y su ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Porque cuando eso no sucede, significa que el cuerpo está enfermo. Imagínense un cuerpo humano donde solamente crece un pie, o donde solamente crece una oreja, o una nariz. Bueno, algunos de ustedes crecen mucho la nariz, ¿verdad? Pero hermanos, cuando un solo miembro del cuerpo crece desproporcionadamente y el resto se queda atrofiado, ¿acaso no es esa una seña de una gravísima enfermedad? Claro que sí, hermanos. Ahora yo quiero saber, ¿quiénes en este lugar quieren ser parte de un cuerpo enfermo? Levanten la mano. ¿Quiénes quieren ser parte de un cuerpo enfermo? ¿Ven qué contradictorio es eso? Nadie quiere ser parte de un cuerpo enfermo. Pero, amado hermano, si tú no reconoces el lugar que Dios te ha dado en su cuerpo, si no reconoces los dones espirituales que Dios te ha dado, si no reconoces el ministerio al que Dios te está llamando para cumplir con tu función dentro del cuerpo, tú eres la parte enferma. Tú eres la parte enferma. Amados hermanos, todos en el cuerpo de Cristo tenemos una función específica. Ahora miren cómo esto se desarrolla con nuestro ADN. Para los que no saben,
y nos están viniendo recién a la iglesia, gracia sobre gracia, tenemos un ADN espiritual, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11, donde dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Para que en todo sea glorificado el Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria. Amén. Ahora, ¿qué hay en este texto, hermanos? Básicamente, hay 5 cosas que este texto nos está mostrando a nosotros como iglesia. En primer lugar, nos dice que cada miembro de Gracia sobre Gracia recibe al menos un don espiritual. En segundo lugar, nos dice que cada miembro en Iglesia Gracia sobre Gracia debe ser un administrador de la multiforme gracia de Dios. En tercer lugar, nos dice que cada miembro de Iglesia Gracia sobre Gracia debe hablar conforme a las palabras de Dios. No conforme a las cosas de su corazón, no conforme a los chismes, no conforme al mundo, sino conforme a las palabras de Dios. En cuarto lugar, nos dice que cada miembro en Gracia sobre Gracia debe ministrar conforme al poder que Dios da. Y en quinto lugar, cada miembro de Gracia sobre Gracia debe glorificar al Señor, sirviendo a los demás con los dones que el Señor ha puesto en su vida. Ahora, hermanos, eso es lo que anhelamos ser como iglesia. Esa es nuestra visión a seguir y nuestro anhelo a conseguir. Cada miembro haciendo lo que el Señor le ha mandado hacer, cumpliendo con su labor específica en el cuerpo. Y hermanos, es a esa meta a la que quiero llevarlos como pastor de esta iglesia. Esa es la visión que el Señor nos ha dado como iglesia. Y por esa razón hacemos todo lo que hacemos. Desde la predicación del púlpito hasta el discipulado en los distintos ministerios, las conferencias que hemos tenido y las que vamos a tener el año próximo, que ya les voy a hacer conocer, el calendario. Todo lo hacemos en función a esta visión. Ahora, si ustedes como miembros de esta iglesia no identifican sus dones, si no actúan como buenos administradores de la gracia de Dios, si no aprenden a hablar conforme a las palabras de Dios, si no aprenden a ministrar conforme al poder que Dios da, si no aprenden a servir para glorificar al Señor Jesucristo, ¿saben qué va a pasar? Este cuerpo no va a durar. ¿Saben qué pasa con un cuerpo enfermo? Va camino a la sepultura, hermanos. Un cuerpo enfermo que no recibe un tratamiento está destinado a la muerte. Ahora, miren qué importante es que ustedes se vean absolutamente responsables delante del Señor de que las cosas funcionen en esta iglesia. Todos, absolutamente, somos responsables de perseguir la meta que tenemos por delante. Porque, hermanos, piensen esto. ¿De qué sirve un predicador fiel en la iglesia si los miembros no son fieles? ¿De qué sirve un pastor irreprochable si los miembros no son irreprochables? El refrán dice que una golondrina no hace un verano, ¿verdad? Eso también es cierto dentro de la iglesia, hermanos. Un hombre no hace el ministerio, no hace la diferencia. Todo el cuerpo funcionando coordinadamente, haciendo lo que cada uno tiene que hacer, es cuando crece proporcionalmente y de manera saludable. Entonces, quiero mostrarles lo que ocurre cuando los miembros no asumen con su responsabilidad y su función dentro del cuerpo. Estuve revisando unas estadísticas que realmente son muy crueles en el ministerio pastoral, hermanos. Un estudio que se hizo en 8,150 pastores en Estados Unidos dice lo siguiente: el 35% de los pastores lucha con la depresión.
El 26% de los pastores está extremadamente fatigado. El 28% de los pastores está espiritualmente malnutrido y el 23% de los pastores se siente distante de su familia. Esa es una realidad del ministerio pastoral. ¿Saben cómo se llega a eso? Cuando los miembros no asumen su responsabilidad. Ahora, ya tenemos malas noticias aquí, ¿verdad? Pero miren, hay otro estudio que agrega más nubes negras sobre esta realidad. Y dice que en Estados Unidos hay entre 6,000 y 10,000 iglesias evangélicas que se cierran cada año. Hermanos, eso es escalofriante. Es escalofriante. ¿Cómo sucede esto? Miren, Tom Ryder, que es director de Lifeway Ministries, es el autor de esta investigación y dice, al ver esta realidad de tantas iglesias que se cierran, dice, es tentador culpar a la cultura secular, la política nacional o a los líderes por el declive de la influencia de los evangélicos y el cierre de tantas iglesias. Pero nosotros no somos atacados por fuerzas externas. Los cristianos somos perjudicados por nuestra propia falta de compromiso, abnegación y urgencia evangélica. Es decir, los cristianos somos los que cavamos la tumba de nuestras iglesias cuando no asumimos nuestra responsabilidad delante de Dios y delante de los hermanos. ¿Ven eso, hermanos? Terrible. Hace unas semanas atrás hemos hablado de que las advertencias del Evangelio, queridos hermanos, no se anulan a nombre de la gracia. Las advertencias del Evangelio no se anulan a nombre de la gracia. En el Nuevo Testamento, cuando Juan viene a predicar que Jesús iba a venir detrás de él, él dice, todo árbol que no tenga fruto será cortado y echado al infierno. ¿Y saben qué? El Señor Jesús refrenda esa predicación de Juan el Bautista, hermanos, y dice exactamente lo mismo. Y eso es lo que hemos visto en el pueblo de Israel. Dios puso a ese pueblo para que diera fruto, pero ellos no estaban interesados en dar fruto para Dios. Estaban interesados en construir sus propias vidas. Ahora, esto es desastroso, ¿verdad? Porque si Dios te ha puesto para que des fruto y tú no das fruto y piensas que eres cristiano, entonces ya estás engañado. ¿Verdad? El Señor dice, separados de mí nada podéis hacer. Os he puesto para que llevéis mucho fruto. Ahora piensa si el Señor viene mañana, o esta noche, o saliendo del culto. ¿Qué fruto tienes para Él? ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Cuáles van a ser tus excusas? Saben, hermanos, el capítulo 5 de la carta a Timoteo habla de que los miembros irreprochables son aquellos que consideran como dignos de doble honor a los pastores que se dedican a la predicación y a la enseñanza. ¿Y saben por qué hacen eso? Porque quieren honrar a Dios, no a los pastores en realidad. Eso es amor a Cristo, hermanos. Según 1 Tesalonicenses 5:12, los miembros de una iglesia son irreprochables cuando reconocen la autoridad que Dios ha delegado a los pastores. Y según Hebreos 13, los miembros irreprochables son aquellos que obedecen y se sujetan a los pastores para que sus pastores no se quejen de ellos. ¿Es algo a favor de mí? No, hermanos.
eso es a favor de ustedes. Porque Dios quiere cuidar sus corazones, Dios quiere cambiar su rebeldía, Dios quiere sacar todo lo que está mal en sus corazones y quiere limpiarlo. Entonces, irreprochables no significa no tener faltas en el carácter. Irreprochable tiene que ver con faltas morales. No significa ausencia de fallas en el carácter, hermanos. Ya hemos visto que todos los pastores a lo largo de la historia del pueblo de Dios han tenido fallas. El propio Pablo tuvo fallas, se dio por vencido. Hermanos, todos los cristianos que hemos sido llamados por Dios estamos llamados a ser irreprochables y necesitamos esforzarnos. Agradar y servir al Señor requiere de sacrificio y negación. Ahora, aun cuando hagamos eso con toda nuestra alma, hermanos, jamás vamos a poder alcanzar a cumplir los 22 requisitos que figuran aquí en 1 Timoteo capítulo 3. Jamás. ¿Saben por qué? Porque esto es como cumplir los 10 mandamientos. Estos requisitos son un paralelo de los 10 mandamientos, hermanos. ¿Quién puede cumplir los 10 mandamientos? ¿Conocen a alguien? No hay nadie. No hay nadie. Entonces, ¿cuál es el objeto, el propósito del Espíritu Santo de poner una vara tan alta, inalcanzable para cualquier hombre nacido de mujer en este mundo? ¿Saben cuál es? Mostrarnos con claridad meridiana al único que fue verdaderamente irreprochable, intachable, inmaculado, completamente santo y sin pecado. Y ese es el Señor Jesucristo. Miren esto, hermanos. Los pastores que Dios llamó para gobernar a su pueblo, desde Abraham pasando por Jacob y Moisés, ninguno de ellos fue irreprensible, como hemos visto esta mañana. Abraham fue un mentiroso, Jacob un engañador, Moisés un iracundo, y así seguimos. ¿Saben para qué sirvieron sus vidas? Para mostrar el abismal contraste que hay entre los hombres nacidos en este mundo con aquel que es verdaderamente perfecto, el varón perfecto, experimentado en quebranto. Hermanos, los jueces que Dios levantó en el Antiguo Testamento para libertar a su pueblo, todos fueron terribles canallas. ¿Saben para qué sirvieron? Para mostrar la necesidad de un verdadero libertador, de alguien infinitamente superior que pudiera garantizar a su pueblo disfrutar de la Canaán celestial. Para eso sirvieron estos hombres. Y lo propio sucedió con los reyes, hermanos. Todos los reyes de Dios nunca fueron los pastores que debían de ser. Aún David, de lejos, el mejor rey de todos los reyes en Israel. Él no fue irreprensible. Pero Dios lo usó. ¿Saben para qué? Para que por medio de él viniera el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven ese contraste, hermanos? Ese es el Evangelio. Ahora, ¿qué decir de los apóstoles? Ninguno de ellos fue irreprensible. Pedro fue tan hipócrita que Pablo tuvo que reprenderlo públicamente delante de toda la iglesia. ¿Y Pablo lo fue? Claro que no, se dio por vencido con la iglesia en Corinto. Él tuvo que luchar, batallar duramente con la soberbia y con el orgullo, y de tal manera es que su lucha era fuerte que Dios le envió un mensajero de Satanás para que lo abofetee continuamente. Eso sí significa que no era irreprensible. El gran apóstol Pablo. Y hermanos, todos los demás pastores solo servimos para señalar a aquel que es verdaderamente irreprochable, intachable, inmaculado, santo, en el que nunca hubo engaño en su boca
y que fue llevado como un cordero mudo al matadero y que dio su vida por sus ovejas. Hermanos, los pastores solo servimos para mostrar la grandeza del buen pastor, porque Él es el único que dio su vida por sus ovejas. Y hermanos, si yo estoy aquí, no es por mis méritos, no es por nada bueno que hay en mí, es por su soberanía, por su gracia y porque Él me dio la irreprochabilidad de Cristo para que yo quisiera hacer lo mismo que Cristo. Es su gracia, absolutamente inmerecida. Todos los que estamos en el ministerio hemos recibido la irreprochabilidad de Cristo. ¿Saben por qué? Porque en nosotros mismos no existe eso, hermanos. Ahora yo espero que todos veamos con claridad lo que significa ser irreprochables, empezando. Ahora, si Cristo nos dio su impecabilidad, su irreprochabilidad, su justicia, su santidad, y a cambio de eso recibió toda nuestra iniquidad en la cruz, ¿qué intercambio es ese, hermanos? Un intercambio glorioso. Y es justo y menester que adoremos al Señor por ese intercambio glorioso. Vamos a orar.